Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Carlos Garín Today. En este nuevo día de la República, muchas preocupaciones por parte de la gente del pueblo norteamericano y del pueblo del mundo entero, porque la expectativa real, aunque la media desinformante trata de cambiar la importancia de los hechos para minimizar el impacto de la verdad, lo más importante está ahora concentrado en qué pasará el día 6 de enero. ¿Qué pasará el día 6 de enero? Todo se ha dado, están los sobres cerrados en la urna por la votación del día 14 de diciembre, día de mi cumpleaños. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi amor, así que le mando muchas felicidades. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? A pesar de que ya se hicieron las elecciones y que dijeron mentira, que se habían ganado los demócratas, que Trump había perdido y por aquí para allá, y que nadie tiene realmente la información fidedigna con relación a lo que se obró en esa sala del Congreso el día 14 de diciembre, no obstante, los medios de desinformación masiva han hecho lo imposible para demostrar que Sleeping Joe, pues, ganó las elecciones. Y todos sabemos realmente que eso es imposible de saber porque los votos están sellados en sobres. Y estos votos serán descubiertos el día 6 de enero cuando se abra la urna. Pero los votos vienen dentro de sobres sellados individualmente. Afuera de los sobres no dice por quién votaste. Hay que abrir los sobres para ver el resultado. Pero señores, sucede que el 6 de enero la importancia no la tiene quien votó, sino quien cuenta los votos. Quien cuenta los votos es el que tiene la importancia y el poder de decisión en este momento. Por eso el día de ayer en el programa hablábamos precisamente de el poder que están otorgándole, que lo tiene de hecho constitucionalmente el vicepresidente Mike Pence, porque en sus manos está decretar quién es el ganador de la contienda electoral. Si analizamos la conducta de Pence durante todo este tiempo hasta la actualidad, pues podemos estar completamente seguros, satisfechos en lo que obrará este día y que por supuesto dará por ganador al presidente Donald J. Trump. Sin embargo, dudas siempre aparecen, siempre nos estamos quejando porque ya en estos tiempos no confiamos en nadie y cada sombra nos da una duda. Y evidentemente la izquierda ha tratado de alguna manera socavar la base de principios del señor vicepresidente Mike Pence, en quien nosotros confiamos. Dios nos enseñó a confiar en el hombre y confiamos en él como el hombre que siempre ha sido la diestra del presidente y que obre lo justo y en honor al poder del que está investido. Pero también por otra parte tenemos cómo el poder de don dinero de parte de los demócratas ha sido capaz de mellar no solamente las filas de los republicanos, sino de aquellos más cercanos al presidente, sin contar a los demócratas. Vemos cómo la fuerza del chantaje y la fuerza del dinero ha hecho incluso que las cortes supremas alrededor del país pues fallen en contra hasta de sus principios, de sus lineamientos, de su base, de su constitución como tal, y han obrado en favor del latrocinio, han obrado en favor de la ley del chusco, de los churqueros, ¿verdad? Del contrabando, del interés ilegal, del beneficio particular lucrando sobre los demás. Y esto ha hecho el resultado que tenemos hoy. Evidentemente, ayer aparecieron más pruebas, 200.000 votos más a favor del presidente. Y sin embargo seguimos en las mismas. Seguimos en las mismas aparentemente. Viene el 6 de enero y la decisión está no, como les decía antes, en quién escribió el voto, sino en quién los cuenta. Y este es Mike Pence. Él es el dueño de la última posibilidad legal, amén, de que los senadores impugnen el resultado electoral. O sea, una vez que él diga quién ganó, pueden los senadores y congresistas impugnar el resultado que se dio en las elecciones. Pero, indudablemente, tenemos las dudas precisamente por todo lo que se ha venido viendo
a lo largo de todos estos días, la cantidad de corrupción que hay, que no tiene medidas ni comparación en la historia de la humanidad. No obstante a eso, estamos en fe que va a ser así. El día 6 pues estaremos en Washington. En Washington, D.C. estaremos el día 6 apoyando a nuestro presidente, indudablemente, apoyando a nuestra Constitución, apoyando a nuestra República, a nuestra libertad, a nuestros derechos, apoyándonos a nosotros mismos. Estaremos en pie el día 6 allá en Washington y el resto de Miami estará aquí en la Torre de la Libertad apoyando al presidente. Luego en la tarde van a estar también en la Carreta y en el Tropical Park apoyando al presidente. Sendos movimientos para apoyar el resultado de estas elecciones que, por supuesto, como buenos creyentes y hombres y mujeres de fe, estamos seguros que va a ser el presidente Trump. Si no, ya veremos cómo nos pinta el destino y cómo nos vamos con la ley marcial. Ahora, junto con esto siguen apareciendo cada vez más evidencias, que lo hemos venido enfatizando a través de los noticieros, más evidencias de la calaña de Sleeping Joe. La calaña de la familia de Sleeping Joe y la calaña del partido que representan. En primer lugar, yo creo que es importantísimo que tengamos en cuenta para valorar lo que está pasando desde el punto de vista político, por qué los demócratas no han reclamado absolutamente algo con relación a las elecciones. ¿Cómo es posible que Joe Biden y Kamala no hayan reclamado nada de las elecciones, de todo lo que está hablando el presidente? Pues sencillamente, señores, porque ellos están conscientes de lo que pasó, ellos están conscientes de la trampa que hicieron y no quieren embarrarse un poquito más. Ese trabajo se lo han dejado a sus coludores, ¿verdad? Aquellos que han coludido con ellos durante todo este tiempo y que se han convertido en cómplices de esta maraña que se ha venido organizando desde hace mucho tiempo y que ha tenido como resultado el 3 de noviembre. Entonces, vemos en este panorama que nos están ofreciendo hoy una izquierda ganadora de las elecciones, muy tranquila, muy callada, no protesta, no dice, como tal vez previniendo que en un futuro que no sea esperado por ellos puedan sacar las manos al estilo de Poncio Pilato y decir, yo no fui, yo no lo hice, yo simplemente corrí, a mí me sorprendieron los resultados, yo fui el ganador con más votos de la historia de los Estados Unidos, algo que ni yo mismo me creía. Por eso es que yo no reclamé nada. Pero ahí está la realidad. La realidad está que ellos son los artífices de esto. Hemos sacado cada vez más evidencias. Tenemos hoy un programa también en el que hemos hablado de cómo la izquierda se organizó para tornar a los estados rojos en azules. Cómo fue la militancia y el trabajo que llevaron a cabo para lograr esto y quién está detrás de esto. Solamente para que tengan una idea de esta información, desde el año 1984 en que viene orquestando el cambio de los Estados Unidos y del mundo hacia el globalismo y un gobierno único, el señor George Soros, desde el año 84 hasta la fecha, ha invertido 38.000 millones de dólares regalados a través de sus fundaciones que han llegado a los bolsillos de estas personas que se dedican también en parte a repartir lo que no les toca y el resto es de ellos. Y por supuesto están los angurrientos, estos que dicen ser republicanos o que dicen ser personas normales de bien, cristianos, católicos y de donde sean, seres humanos, y que piensan más con el bolsillo y la billetera que realmente lo que tienen en la cabeza y sus propios intereses, sin darse cuenta que lo que están haciendo va en contra de ellos mismos. Resolvieron el día, a lo mejor le pagaron $1,000, $2,000, $3,000, $6,000 y el resto de la vida vas a vivir en miseria. Entonces, pero aparte la capacidad de pensarse mejor que los demás, más vivo, de obtener un beneficio ilegal a expensa de la vida, del sacrificio, la estabilidad y el futuro de las demás personas, te convierte en un parásito. Esa es la realidad, un parásito. Pero no puedes ser un parásito si no tienes un ejemplo mejor. Y mayor ejemplo que Joe Sleeping Frau no existe. No existe. Él es el superlativo de la corrupción
y el parasitismo en la historia de los Estados Unidos. Se le fue por arriba a su jefe de 8 años de gobierno. Hoy salen, bueno, ayer realmente, durante toda esta semana anterior han estado saliendo comentarios, pero ya ayer salieron las evidencias en declaraciones del jefe de la diplomacia de Ucrania, donde se exponen pruebas contundentes de cómo, con fórmulas, nombres, fechas, horas, cómo salía de Ucrania el capital directamente a estas cuentas que denunciamos la semana pasada, que son online y que se dedicaban a erogar, a repartir, a distribuir el dinero a las diferentes cabezas interesadas. Y estamos hablando de Hillary Rohan, estamos hablando de Sleepy Frow, estamos hablando de Obama, estamos hablando de Adam Schiff, estamos hablando de Pelosi, estamos hablando de toda esta gente de la cúpula del Partido Demócrata que recibían este dinero. No importa dónde viniera el dinero que era de los ucranianos, pero más allá del dinero que era de los ucranianos, que debía haberse quedado en Ucrania, estamos hablando de cerca de 21.800 millones de dólares que fueron lavados a través de Ucrania, que salieron de los Estados Unidos por medio de empresas del gobierno norteamericano y que corrieron a Ucrania a las cuentas de Burisma. Y de las cuentas de Burisma, pues bueno, la gran lavandería europea fue donde salió la distribución de este dinero. Están vinculadas cuentas en Polonia, están vinculadas cuentas en Irán también, que tienen mucho que ver con este desvío de dinero. Poroshenko, igual, el expresidente de Ucrania, decidió hablar porque está con el agua al cuello o la soga al cuello, no sabemos por dónde quiere que se vaya, si para el fondo o para arriba. Para cualquiera de los dos lados, el hombre está asfixiado y la única forma que tiene de defenderse es deslindar el resto de responsabilidades, sacarlas de sí. Él tiene responsabilidades porque evidentemente fue él quien creó Burisma. O sea, Burisma no la creó un anónimo, la creó el expresidente de Ucrania. Y cuando crea Burisma, la creó porque tenía alguien que le estaba diciendo que creara esto. Porque el capital venía de algún lugar, su parte estaba clara. Crear Burisma y convertir a Burisma en dueña de la mayor cantidad de activos dentro de Ucrania para convertirla. Imagínense ustedes, en una semana, Burisma se convirtió en la principal empresa energética de Ucrania, compitiendo con todas las empresas energéticas del sureste de Europa. En una semana. ¿De dónde vino la inyección de capital? Ahí tenemos entonces los compromisos de Hunter, el otro hijo de Pelosi, el hijo de Al Gore, el hijo de todas estas gente que pasaron a ser parte de esta compañía. Es más, hemos presentado las evidencias, incluso de Nancy Pelosi, dentro de la cúpula estructural de Burisma. Ella, no su hijo estaba en la directiva, ella es parte de la cúpula estructural de la directiva de Burisma. De eso no se ha dicho nada, de eso no se cuenta nada, los medios no hablan de eso y nadie, todavía, excepto America First TV, nadie jamás ha tocado ese tema. Presentamos incluso el lanzamiento de Burisma con las imágenes de Hunter haciendo el lanzamiento de Burisma, pero lo más importante es cómo en aquellos documentos y aparece el nombre de esta mujer como parte de la directiva, de la estructura de la empresa. Y más claro, Sleeping Joe no podía solamente él comer, tenían que comer las otras gente, ¿verdad? Y para que las cosas pasaran bien, tenía que pasar por presidencia y por supuesto con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos para que aparentara una cosa legal. Total, llevan años distribuyéndose todo el dinero del país a troche y moche, pues están creadas las instituciones específicas para poder hacer la distribución del dinero, están creados todos los canales legales. Miren cuántas compañías, cuántas empresas tenemos de apellido federal, tal como la Reserva Federal, que no es ni reserva ni federal, estas empresas de apellido federal que se dedican a darle servicio al gobierno de los Estados Unidos, pero son empresas privadas. ¿Por qué? Porque nosotros hasta hoy no practicamos en los Estados Unidos el centralismo democrático. Por lo tanto, esa centralización del poder no existe y se da la opción y la brecha también para que entren todas estas empresas
que además se anquilosan en el poder porque empiezan a repartir dinero a trocha y mocha y se anquilosan en el poder y son las que van al mundo. Ah, no, estoy negociando con la empresa no sé cuantito federal de derechos humanos. Y no es de los Estados Unidos, con la empresa no sé cuantito federal de capital o de inversión en el desarrollo. No es del gobierno norteamericano tampoco, son empresas privadas. Y lo curioso de todo esto, que todas esas empresas, todos esos comités surgen a partir del Congreso de los Estados Unidos. Y a partir del Congreso de los Estados Unidos, por supuesto, tienen que crear una comisión. Y lo vemos, entramos en la Constitución del Congreso y vamos a ver cuántas comisiones camerales, bicamerales, etcétera, 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 existen dentro del Congreso de los Estados Unidos. Comisiones para trabajar en distintas organizaciones. Ahí tenemos Planned Parenthood, por ejemplo, que no es una organización federal, pero sin embargo es federal, pero no es del gobierno, es aupada por el gobierno, es pagada por el gobierno, como tantas otras, como ha pasado hasta hoy, que el gobierno de los Estados Unidos, hasta hoy, gracias al Congreso de los Estados Unidos, le paga millones y millones de dólares a diferentes organizaciones no gubernamentales que están en el país. Ahora, no apele ustedes, tal vez usted tiene una organización gubernamental que trabaje, no sé, por los derechos de las hormigas, le den a usted quizás, no sé, quizás llegue a tener 1 millón, pero si es una organización de George Soros le dan 34, 300, 400 millones de dólares. Entonces, ahí viene la respuesta a algo que nosotros nos preguntamos constantemente. ¿Cómo es posible que este hombre done tanto dinero a causas que no son retribuibles? Son miles de millones de dólares, ahora en las últimas elecciones, 8.000 millones de dólares, solamente para derrocar a Trump. Y abiertamente lo dijo, ni siquiera es un secreto. Yo voy a dar 8.000 millones de dólares para tumbar a Trump y lo voy a tumbar. O sea, la corrupción es rampante y campea por sus respetos en este país. Y todo eso lo saben los demócratas. No es nada nuevo, porque todos ellos reciben parte de esto, tal como lo expusimos en la denuncia en la semana pasada, en uno de los últimos programas de la semana pasada. Cómo distribuían a través de esta empresa con operativos árabes musulmanes que están dentro de ella, cómo manejaban el dinero para perder. Es como cuando hacen las llamadas con diferentes puertos alrededor del mundo para que no la puedan rastrear, de esa misma manera. Entraba este dinero, todo ese dinero a través de esta compañía, y esta compañía, que ni siquiera tiene una representación física, repartía el dinero a los diferentes destinatarios. Y así han ido obrando lo que tenemos hoy. Así han ido llevando al país a esta situación que tenemos hoy. Entonces, cuando empezamos a preocuparnos y a decir cómo es posible que el presidente no pueda hacer nada o el presidente no haya hecho algo, el presidente ha hecho hasta lo imposible, ha hecho más que cualquier presidente en los Estados Unidos, en toda la historia de los Estados Unidos, y quizás más que cualquier presidente en el mundo. Y sobre todo, lo ha hecho contra todas las banderas, porque ha tenido todas las espadas en su contra y tirado en una esquina contra la pared. Y aún así no ha dejado de ser presidente, no ha dejado de gobernar y no ha dejado de ser, a pesar de esa oposición, el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Ahora, con estas pruebas que están saliendo de Ucrania, incluso las declaraciones de Poroshenko, como les decía, que para salvar un poco de responsabilidad, pues está diciendo, no, a ver, esto funcionó así, el dinero vino de aquí, el dinero lo puso Sleeping Frow, el dinero lo puso el gobierno de Sleeping Frow y vino de esta manera, y por eso nosotros tuvimos que poner a esta gente aquí, y de paso nos abrieron una oficina de lobby directamente con su papá allá en Washington, D.C., para que nosotros pudiéramos hacer y deshacer, llevarnos el dinero de allá y el dinero de acá, todo parejo. Así de sencillo, con un gran poder. Así funcionó. Ahí están las pruebas. Acaba de salir ahora incluso esto que es muy grave. No solamente el nuevo presidente, Medvedev, creo que se llama, de Ucrania ahora, sino el antiguo presidente declarando de primera mano cómo fue que funcionó, qué fue lo que me dieron ellos y qué fue lo que yo les di, a través de qué cuentas salió el dinero de aquí para beneficio de la familia Sleeping Joe. Y ese es el tipo que tienen de presidente para los Estados Unidos, candidato de presidente de los Estados Unidos. Ahora, cuando estamos viendo esto, señores, yo los invito a que nos traslademos al 20 de enero de este año,
cuando denunciamos nosotros abiertamente que la nominación de Sleeping Joe para la presidencia era una forma de poder, de alguna manera, proteger no a este tipo, sino a lo que hay arriba de él. Porque este hombre, viejo, enfermo, sin memoria, al borde del Alzheimer, casi con Parkinson, dormilón, porque es que no le da la energía. ¿Cómo es posible que tú propongas a este hombre para una carrera presidencial? Eso es mentira. Lo que pasa es que ya venía rodando esto de Ucrania desde hacía mucho tiempo. Y saben que la puerta para abrir la caja de Pandora es él. Al nombrarlo candidato, automáticamente lo protegen porque no se puede investigar a un candidato a la presidencia. Supuestamente debe ser investigado cuando él presenta la candidatura y deben aprobar, como todos los candidatos, el FBI, etcétera, 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 deben aprobar que este tipo es apto para, pero con el FBI y el etcétera, etcétera, que tenían de parte de ellos, evidentemente era apto y de un día para otro pues ya fue candidato. Y al convertirlo en candidato pues tenían la protección durante un año y comenzaron a planificar esta suerte de violación electoral que pudimos apreciar hasta el día 3 de noviembre, que trajo consigo la repartición de grandes sumas de dinero y, por supuesto, muchas cartas se distribuyeron de chantaje a las personas que tenían la capacidad o la posibilidad y el poder de actuar a favor o en contra de lo que se estaba obrando. Por esa razón vimos que 3 días antes cambian la Constitución o violan la Constitución en Pensilvania, también lo hacen allá en Missouri. Por favor, como hemos visto la actitud del gobernador de Georgia, del fiscal general, todo esto lo estamos viendo porque ha sido preparado desde el mes de enero, cuando por fin determinaron quién iba a ser, alguien que no estaba ni siquiera corriendo para la presidencia, quién iba a ser el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Claro, hubo problemas dentro del partido, ¿no? Porque la gente se sintieron mal, incluso cuando él trató de nominar a la comunista que ahora la han puesto a sustituir. Miren cómo cuadran las cosas. A la comunista Vos, ¿no? Que trató él de poner de vicepresidente. Vaz, que trató de poner de vicepresidente. Y de pronto se disparó la alarma dentro del partido. Eso no puede ser. Primero porque es muy evidente, esta mujer es comunista, comunista, comunista de toda la vida. Adoradora de Fidel Castro, fue compañera de Hillary Clinton en las brigadas Venceremos en Cuba. No podemos poner a esta mujer, pero aparte, ¿cómo vamos a hacer eso? Y todos los que corrieron para la presidencia de los Estados Unidos, que todos eran más populares que, o al menos 2 o 3 eran más populares que el Sleeping Frog, y sin embargo a todos los sacaron olímpicamente del juego. A Sanders no lo pueden poner porque es enemigo. A la Warren no la pueden poner porque es comunista. Pero bueno, ¿cómo buscan que no se sienta que no aceptaste, que el partido no aceptó a tu nominación de la Vaz por negra y por comunista? Pues vamos a buscar uno de los candidatos del partido que nos pueda dar estas dos cosas, nos pueda dar la línea legal, legítima de la candidatura presidencial y nos pueda dar la línea racial también. Kamala Harris. Así de sencillo. Esa es la tipa que tiene que correr para la vicepresidencia, y para que la Vaz no se sienta mal porque la sacaron después que Joe la había proclamado candidata a la vicepresidencia, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a subirla de rango y la vamos a poner en el puesto que deja Kamala. Pero más allá de eso, la vamos a llevar hasta el Senado. Y más allá de eso, le vamos a dar la responsabilidad de las relaciones exteriores del gobierno de los Estados Unidos. Para cerrar el círculo, vean cómo todo encaja. Todo encaja perfectamente, y así armaron este poder de satánicos, este gobierno de traficantes, de corruptos, que pretende obtener la Casa Blanca el día 20 de enero. Todo depende de lo que pasará ese día. No solamente depende de las boletas, lo que tengan escrito en ellas,
sino de que el señor Pence obre como tiene que obrar. Ayer estaban, como dijimos, tratando de meterle una demanda a Pence, porque ya ahora, como Trump no es el que decide eso, ahora hay que agarrarla con Pence y hay que meterle una demanda, quizás para amenazarlo, porque esto es muy común entre los comunistas, ¿no? Entre los terroristas, las amenazas. Quizás para amenazarlo, le abren esta posibilidad de demanda a Pence para restarle el poder del que está investido. Porque todo esto lo lograron, pero ellos obran con rapidez, con inmediatez, y casi siempre se les va a lo que viene a futuro. Y no contaron efectivamente que Pence era el de la voz cantante y era el que tenía la última decisión. Y él podía siquiera, aunque no quisiera, o aunque quisiera, puede sí o no abrir los sobres, o simplemente decretar quién es el ganador, a martillo. Así de sencillo. Por esa razón y por ese poder constitucional que está implícito en la 12ª enmienda de la Constitución, que dice el abogado, que ni me acuerdo cómo se llama, si mi productora me ayuda a acordarme del nombre, Conde Puente, no sé cómo se llama el abogado demócrata. Deja ver, ahí está, que salió con nosotros debatiendo en el canal ese Telemaquita TV. Parra, algo más. Bueno, el abogado Parra, que tienden llevarlo como especialista, analista político a todos los programas, por supuesto, programas del pantano, donde siempre maniatan, de alguna manera tienen maniatado a los republicanos, o llevan un republicano de poca monta y un super de los demócratas para trapear el piso con el republicano y así crear estado de opinión en la gente. Este señor osó decirme en cámara que la Constitución de los Estados Unidos no recoge absolutamente nada relacionado con las elecciones. Ahí está. Ya no se lo digo yo, señor abogado demócrata, mentiroso. Lo dice la Constitución, lo están diciendo su misma gente. Por eso están corriendo, por eso tienen miedo. Por eso tienen miedo y por eso le están poniendo una demanda a Mike Pence, para restarle el poder del que está investido según la 12ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es lo que quieren. Pero por otra parte tenemos a Mo Brooks, que se ha levantado con toda la dignidad del mundo a defender al vicepresidente Mike Pence. Y diciendo con estas palabras claramente, si Mike Pence obra como debe obrar, según la justicia y la Constitución, según la verdad y su lealtad al movimiento que ha estado coliderando durante 4 años, porque lo de Trump no es un partido, no es un gobierno, es un movimiento que le ha devuelto la vida a los Estados Unidos y le ha devuelto la esperanza al mundo. Si Mike Pence honrase este movimiento, sencillamente declarará ganador de la contienda al señor Donald Trump. Por esa razón es que quieren de alguna manera impugnar el poder de Mike Pence, hacerle una demanda para restarle este poder. Ahora, yo hago la misma pregunta que he hecho siempre y que el presidente la hizo este día en la mañana. Si esto no, si la 10ª parte de lo que estamos viviendo le hubiese pasado a un demócrata, arde Troya, ardía Troya. Los camiones bombas como el de Nashville ayer estarían pululando por todas las ciudades de los Estados Unidos, implantando el terror. Si les hubiera pasado la 10ª parte de lo que ellos le han hecho al presidente Trump. Pero ya aquí el problema no es del presidente Trump. Lo que han hecho ellos es atentar contra nuestros derechos, contra la República. Primero, un presidente descalificado en una elección por mentir, por plagio, que perdió después otra elección cuando no tenía el derecho a presentarse por haber sido descalificado por plagio, por fraude.
y lo hicieron vicepresidente, apelando al poder que tenía en el Congreso. Después de esos 8 años, era el que sabía el juego, cómo se manejaba todo y tenía los vínculos con el Congreso para poder dar cauce a las cosas. Y por eso se dedicó a la política internacional. Quien obra la política internacional según la Constitución y lo que está registrado dentro de las normas del gobierno de los Estados Unidos es el presidente. Pero no, quien llevó la política internacional de los Estados Unidos durante 8 años en aquel gobierno fue él, Sleepy Fraud. ¿Y por qué? Porque así hizo los negocios que hizo. Así pudo chantajear al presidente de Guatemala, pudo chantajear al presidente de Ucrania, pudo chantajear al presidente de Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué creen? ¿Que todos estos pagos millonarios del Congreso de ayuda a no sé cuántos lugares son gratuitos? No. Esto mismo que querían meterle al proyecto de Trump de los 2.400 millones de dólares, billones de dólares. Todos estos países son compromisos. El mismo compromiso que va a voltearse a reclamar George Soros, el mismo compromiso que va a voltearse a reclamar Mike Zuckerberg, Bezos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por esa razón, ellos se han jugado el todo por el todo, porque la cabeza o se la corta la República o se la cortan sus acreedores. Una de dos. Y el acreedor más grande de todos ha sido la República Popular China, que ha dado por miles los millones de dólares para poder establecer su lobby aquí en los Estados Unidos con gran éxito durante el gobierno anterior. Y ya lo hemos visto, cómo han penetrado todas las instituciones norteamericanas, cómo tienen una gran fuerza en el Congreso de los Estados Unidos. Y cuando no entran de una forma, pues entran de otra forma. Y ahí vemos cómo le han metido los agentes chinos, mujeres, femeninas, hermosas, a los estúpidos mediocres, morbosos del Partido Demócrata. Por eso estamos donde estamos, compatriotas. Hay que devolverle a China. Por eso China le mandó a Nancy Pelosi las copias de los discos de las computadoras de Hunter. Que nadie habla de eso ya. Nadie habla de eso ya. Nos estamos dejando llevar por la media, a donde ellos quieren, a donde ellos tienen su área de confort, para que nos olvidemos de lo verdaderamente trascendental. Efectivamente, tenemos un problema con las elecciones. Pero el problema con las elecciones no es el resultado, sino la base. ¿Por qué tenemos el problema con las elecciones? Y es lo que ellos han tratado de ir borrando. Tenemos problema, gran problema de corrupción de este señor durmiente. Lo sabemos, lo tiene de toda la vida durante 47 años. Pero tratan de tapar la raíz del problema. Ya nadie habla de las computadoras. Nadie habla de las comunicaciones que se han expuesto, grabadas, con su propia voz. Nadie habla de eso. Y así mismo pasará con las declaraciones de Poroshenko del día de ayer. Igualito. Nadie pasará, porque nos hemos acostumbrado, aunque no queramos, aunque censuremos a los medios de desinformación masiva, somos eco de lo que ellos hacen o dicen. Y automáticamente nos vamos al otro lado y nos dejamos guiar cual carneros para donde suene el cencerro. Y es lo que estamos haciendo. No podemos pasarle por encima, porque no podemos impugnar elecciones si no tenemos las pruebas de qué fue lo que causó este error en las elecciones. No podemos impugnar a este señor si no tenemos las pruebas que califican la impugnación y la descalificación de este señor. Esa es la realidad, y contra eso es con lo que se está peleando el presidente. No solamente contra la evidencia mediática del momento a donde nos quieren llevar, sino contra la esencia del problema, contra la raíz demoníaca de Godoma y Gomorra que han impuesto en los Estados Unidos. Esa es la lucha del presidente.
mientras todos se van por el otro lado. Ahora todos están ocupados en los 600 o los 2.000 dólares. Ya volvió a decir Telemundo, ay, sí que los 600 dólares que Trump firmó. Trump no ha firmado nada. Y todos estamos ocupados en eso, porque pensamos. Dice un viejo refrán que el órgano más bruto del cuerpo humano es la barriga, porque cuando tienes hambre, no piensa, y que en el hombre es el sexo. Imagínate tú. Yo creo que más allá del órgano, lo más bruto que hay en el ser humano es la billetera. La billetera. Entonces ahora, hasta ahora no había estímulo económico. Y cuando Trump propuso desde el mes de agosto el estímulo económico y los demócratas dijeron que no, y muchos republicanos dijeron que no, nadie se preocupaba por eso. Nadie salió a protestar a favor de lo que decía el presidente Trump, a pesar de que era para nosotros. Llega el mes de diciembre y por fin los demócratas aprueban 600 dólares. El presidente dice que no, que son 2.000. Pero lo que dice la media son 600. Y nadie sale a defender lo que dice el presidente de los Estados Unidos, que es a favor de nosotros. Ni nosotros salimos a defenderlos. Entonces ahora la lucha está enfrascada en los miserables 600 dólares, que nos vienen bien a todos. Pero les voy a hacer una pregunta. Si esto es tan importante, ¿por qué hasta este momento nadie se había preocupado por eso? Cuando el presidente venía luchando desde agosto por esto y nadie se había preocupado por esto. ¿No se dan cuenta que es la intención de la media de desviar la atención de lo que realmente merece la atención? Nuestro problema hoy no radica en los 600 o los 2.000 dólares que el presidente está luchando para nosotros. Nuestro problema de hoy radica en lo mismo, en la traición, en el robo, en la colusión para traicionar, en la confabulación, la producción de componendas para destruir a los Estados Unidos de América. Y las pruebas las hemos tenido todo el tiempo, pero basta que la media nos lleve por otro lado para que todos vayamos para allá. Entonces ahora estamos pensando en los 600 o los 2.000 dólares, ya, da igual lo que sea. Pero la verdad es que si Trump no se hubiera ocupado de eso, no tendríamos ni los 100, ni siquiera los 50, ni este peso tendríamos. Pero nadie se ha preocupado en apoyarlo. Nadie. En salir a las calles, así como el mutismo de los demócratas, que ni uno ha salido a festejar a su presidente, ni él mismo ha salido a festejarse, que es mucho decir. Nosotros no salimos tampoco a defender las cosas que hace el presidente. A septiembre, octubre, a noviembre, a diciembre, 4 meses, lleva el presidente peleando con el paquete de estímulo. 4 meses. Y ahora les voy a hacer una historia para volver a este punto, dejémoslo ahí, de algo que pasó en Ecuador. Hace muchos años, para que vean cómo obra el comunismo. Oh, miren esto. La gasolina estaba a 7.500 sucres. ¿Ok? 7.500 sucres. El presidente Rafael Correa, en un pago que tuvo que hacerle a sus acreedores, cierra la economía, sube la gasolina a 20 y tantos mil sucres. Todo el mundo protesta, los transportistas protestan, cierran las carreteras. Y el presidente, haciéndole caso a su pueblo, por la tarde baja el precio de la gasolina, esto fue una jugada de 4 horas, a 12.700. Hablo yo con un transportista y me dice, nosotros tenemos el poder, ¿viste? ¿Cómo lo obligamos a bajar la gasolina? Y digo, ¿tú estás seguro que obligaste a bajar la gasolina? Tú acabas de legitimizar la alza de la gasolina o el alza de la gasolina. Estaba en 7.000 y te la metió a 12.000. Te subió 5.000. Con tu aprobación. Protestaste, tienes el poder. Miren si los pueblos son brutos. Y si el dinero, la avaricia y el individualismo tienen tanta fuerza en el ser humano. Ellos juraban que habían obligado al presidente a bajar. No, el presidente hizo una estrategia, una estratagema, y se los clavó, lo subió
De eso a lo otro. Le subió y lo mismo hizo con la dolarización. Acabó con el pueblo. Se los fijó a otro precio. Y la gente aplaudieron porque creían, aplaudieron doble, creían que ellos eran victoriosos y aplaudieron al presidente por hacerle caso. Y el presidente, con vaselina. Es lo mismo que estamos viviendo. Nuestro presidente propone $2,000 y los demócratas quieren dar 600 para distribuirle a todos sus amigotes del mundo y recibir retribución por ello, el resto del capital. Y darle a quienes no merecen ese dinero, a los que no lo trabajaron. El presidente lo veta y pelea por los $2,000. Todos decimos bravo, pero desde internet, desde internet. Y ahora vuelve la misma historia, que lo quieren aprobar pero por 600. Y lo que hacemos es aplaudir a los demócratas por los 600. Mira, si Trump no lo hubiera hecho, no tendríamos los 600 tampoco. No son los demócratas los que han dado algo. Nunca en su vida han dado algo para los Estados Unidos. Y esto es muy claro para terminar el programa de hoy, compatriotas. ¿Cómo se dividen los dos partidos para que lo entiendan aquellos que no saben de política? El Partido Demócrata es candil para afuera y oscuridad para adentro. Buenas relaciones amistosas y meter el pie en todos los países para sacarle el mayor provecho posible, hacer guerra, matar gente, acabar con todo el mundo y tener dinero para ellos. Mientras el pueblo sigue creciendo en impuestos, mientras el pueblo sigue creciendo en empresas de seguro que son manipuladas y que le pagan a ellos los dineros en los lobbies para poder obrar a su antojo. Eso es el Partido Demócrata. Mientras el Partido Republicano es candil para la casa y remedio para afuera. ¿Por qué? Porque el republicano siempre ha pensado en la república primero y siempre ha pensado que si la casa no está bien, no puede estar bien afuera. Si la casa no está bien, no podemos tener un buen ejército para ayudar a quien merezca, a quien necesite. No tenemos una buena economía para ayudar a quien necesite. Esa es la gran diferencia entre los dos partidos. Y no importa usted dónde milite. Ve estos dos ejemplos y colóquese usted en cada uno de ellos y analice en cuál de ellos está. En el que quiere la miseria para la casa, con una dependencia total y absoluta de un gobierno paternalista y que promueva la individualidad y el divisionismo en minorías. O usted cae bien en aquel lado que promueve su crecimiento económico, social, la estructura de la sociedad, de la familia como base de la sociedad, la fe en nuestro Creador y la grandeza de la nación. Usted tiene la palabra, ahí se lo dejo. Piense en cuál de los dos bandos está y cuando lo determine, por favor, honre a quien honor merezca, aplauda a quien merece ser aplaudido. No se vaya por la media. No seamos carneros. Es hora de crecer y de demostrar que los americanos tenemos mayoría de edad y que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones y defender nuestra constitución, nuestro futuro y nuestros sueños, así como a nuestro comandante en jefe y presidente Donald J. Trump. En todo caso, nos vemos en el camino de la lucha. No vamos a cejar y seguiremos adelante. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente. God bless America, compatriotas. Hasta siempre.